Te invito a orar. Padre bueno, Dios amado, gracias por la linda oportunidad que hoy nos das de abrir tu palabra. Es nuestro gran deseo hoy poder escuchar tu voz hablando en nuestras vidas. Quiero pedirte en esta hora que puedas enviar tu Espíritu, Señor, para que sea Él quien nos guíe a través de tu palabra hacia toda la verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Cuenta la historia que un predicador que se dirigía de Dieppe hacia Londres encontró allí un hombre afroamericano con un traje distintivo que le hacía notar desde lejos y la gente podía saber que no era ciudadano inglés. Rápidamente, queriendo saber de dónde venía, el pastor intentó interrogarlo queriendo saber cuál era su lugar de origen, a lo que el hombre una y otra vez respondió diciendo: nacional inglés, nacional inglés, nacional inglés. Era evidente que este hombre no había nacido en Inglaterra, pero él había adquirido la nacionalidad inglesa y para él eso era todo lo que importaba. Si bien es cierto que muchas veces el enemigo y el mundo intentarán cuestionarnos señalando o queriendo saber cuál es nuestro pasado, pero no hay nada más importante para nosotros que Cristo Jesús, la gracia que nos ha dado y la ciudadanía que nos ha dado en el reino de los cielos. Si alguien te pregunta, tú eres un hijo de Dios y un ciudadano del reino de los cielos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la gracia. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Jonás. Hoy vamos a mirar el tercer mensaje titulado Gracia para el extraviado. Nuestro propósito hoy es tratar de entender un poco la gracia divina. Y más que nada es entender que el extraviado en esta historia no es precisamente Nínive, sino Jonás. Quiero que nos abrochemos bien nuestros cinturones, porque vamos a tener a lo mejor un viaje turbulento, pero esperamos aterrizar en tierra sólida. Les invito a que abramos juntos nuestras Biblias y que miremos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo número 2 del libro de Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer estos 10 versículos de manera ininterrumpida. Leamos juntos, dice la palabra de Dios. Entonces oró Jonás a Jehová Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, pues todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: soy desechado delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me han rodeado hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de los sepulcros. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Pues los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que he prometido, pues la salvación proviene de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. La porción de la escritura que acabamos de leer es sin duda interesantísima y hay muchas preguntas que nacen. Sin embargo, hoy por el tiempo sería imposible abarcarla todas, por lo que vamos a centrar nuestra vista en 3 pasajes de este interesante capítulo que yo les invito a leer y estudiar con detenimiento. Sin embargo, quiero que utilicemos 3 pasajes para que podamos entender un poco nuestro cometido, cómo funciona la gracia de Dios para aquel que está extraviado. Y más importante, ¿quién es el extraviado? Miremos lo que dice la palabra de Dios. Quiero que pongan su vista conmigo en el primer versículo que vamos a estar mirando, en el verso número 4. Y quiero que ustedes y yo miremos lo que dice Jonás. Jonás dice: entonces dije, verso 4, desechado soy de delante de ¿qué? De tus ojos. Deténgase aquí. Paremos aquí. Porque es interesante, no sé si a usted le parezca tan paradójico como a mí, pero Jonás ahora le está reclamando a Dios: me has desechado de delante de tus ojos, desechado soy delante de tus ojos. Pero miremos en retrospectiva, hagamos una vuelta en U. Vayamos al capítulo 1, versículo número 1, 2 y 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive y pregona contra esa gran ciudad, porque su maldad ha subido hacia mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Descendió a Jope. ¿Qué hizo? Tomó una nave y, pagando su pasaje, entró en ella porque huía de la presencia de Dios. Quiero que usted y yo mantengamos ese concepto en mente, porque el verso 3 hace un énfasis marcado de que el propósito de Jonás era huir de la presencia de Dios. Pero después de haber huido de la presencia de Dios, ahora Jonás se encuentra acusando a Dios de que lo ha abandonado.
Dígame usted si no es paradójico. Jonás quería huir de la presencia de Dios y ahora se encuentra en el fondo del pez, en el fondo del mar, en el vientre del pez. Verdaderamente, Jonás piensa que ha conseguido su propósito, ha logrado huir, pero su huida no era lo que esperaba. Quiero que usted y yo pensemos en esto de manera detallada, porque hay mucha gente hoy en día queriendo o pretendiendo huir de la presencia de Dios. Y hay dos cosas importantes que Jonás necesitó entender a la mala, y a lo mejor usted y yo podamos entender hoy. No hay forma alguna de huir de la presencia de Dios. No hay un lugar tan lejano, no se puede ir tan alto, no se puede ir tan profundo o tan dentro de la tierra donde Dios no esté. No hay lugar donde podamos huir de la presencia de Dios. Sin embargo, Jonás entiende que ha conseguido su objetivo. Se proponía alejarse de Dios lo más posible huyendo de su presencia. Pero ahora, lo curioso es que Jonás no encontró lo que buscaba. Hay mucha gente que tiene esta pretensión de huir de Dios, de alejarse de Dios, de apartarse de Dios. Porque entienden que a lo mejor haciéndolo les irá mejor. Tendrán mejores resultados, serán más exitosos, prosperarán más, pero déjame decirte, no hay felicidad, no hay éxito, no hay nada en esta tierra cuando me aparto de la presencia de Dios. El éxito de este mundo termina. La fama de este mundo se acaba, las riquezas de esta tierra terminarán, pero el Dios al que yo le sirvo, el Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios que creó los cielos y la tierra, es aquel que ha prometido darte no una vida larga en esta tierra, sino una vida por la eternidad en el reino de los cielos. El Dios al que tú y yo le servimos no es un Dios que su fama ha pasado por las épocas. No es un Dios que tiene una fama pasajera, sino uno que existe desde el principio y desde el inicio de la humanidad hasta el final de sus días. Los hombres escucharán hablar de Dios. El Dios al que le servimos es un Dios cuyos recursos son inagotables, porque Él es el dueño del oro y la plata. Por lo que quiero recordarte, no es posible huir de su presencia. No hay tal cosa como éxito, no hay tal cosa como felicidad, no hay tal cosa como libertad más allá de Cristo. Jonás ha conseguido lo que buscaba y ahora acusa a Dios. Y aquí es donde los seres humanos somos buenos. Desobedecemos a Dios, hacemos lo que queremos, pero cuando las cosas salen mal, acusamos a Dios por nuestras decisiones. ¿No le parece interesante? Señor, ¿por qué mi matrimonio se está requebrajando? Bueno, ¿por qué no tomaste esto en cuenta antes de serle infiel a tu esposa? Señor, estoy perdiendo a mis hijos. Entonces, ¿por qué no decidiste educarlo conforme a lo que la palabra de Dios dice y no conforme a lo que el mundo enseña? ¿Estás conmigo esta mañana? Hay gente que se encuentra hoy en circunstancias de angustia, clamándole a Dios o pidiéndole a Dios o acusando a Dios. Porque están enfermos, porque están en quiebra. Pero fuiste tú el que decidió robar. Porque estoy desempleado, pero, hermano mío, fui yo el que era haragán o vago en mi trabajo. Fuiste tú el que decidiste ignorar los consejos de Dios en cuanto a la salud de tu cuerpo. Por lo que hay algunas cosas que necesito entender. Y es que cuando soy desobediente a Dios, pongo en riesgo aquello que tanto amo. Escuche bien, Jonás no quiso ir a Nínive, pero ahora ha perdido a Israel. ¿Qué cosa? Israel. Lo que él tanto amaba, lo que era tan importante. Jonás, ese profeta que había anunciado el crecimiento de Israel, ahora lo ha perdido todo. Procuraba su libertad huyendo de Dios y ahora se encuentra en el vientre de un pez, acorralado. Lo ha perdido todo, incluyendo Israel. Por lo que debo entender que cuando tú y yo no obedecemos a Dios, ponemos en riesgo aquello que más amamos. ¿Saben? El salmista dice, es el profeta Jeremías, dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo entenderá? ¿Saben? A mí me parece curioso este pasaje porque la mayoría de los hombres
buscan insaciablemente las cosas de este mundo para luego encontrarse con un vacío existencial. Este es Jonás. Pero también eres tú, también soy yo. Por eso Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y muchas veces siguiendo los deseos y los placeres de este mundo y los engaños de nuestro propio corazón, nos vamos detrás de vanidades ilusorias. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Vamos a dejar eso para más adelante. Yo quiero que pasemos la segunda parte del estudio de hoy, porque quiero que pongan su vista conmigo en el versículo número 7. Quiero que miremos algo importante aquí. Jonás capítulo 2, verso 7. Miren lo que dice Jonás. Al sentir que se me iba la vida, me acordé ¿de quién? Me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Yo quiero dividir esto en dos, porque estoy tratando de entender al hombre en el vientre del pez. Lo primero es que usted y yo tenemos que entender es lo que Jonás dice. Al sentir que se me iba la vida, me acordé ¿de quién? Del Señor. Esto es maravilloso. Pero este es Jonás en el vientre del pez, después de 3 días y 3 noches. Cuando sentía que se estaba yendo la vida, cuando sentía que ya no había que hacer. Este Jonás ahora dice, me acordé ¿de quién? Del Señor. Recapitulemos. Jonás decide huir de la presencia de Dios, entra en el barco, se arma una tormenta tan grande que dice la palabra de Dios que la barca parecía que se iba a quebrar. Los marineros bajan y buscan a Jonás y le dicen, clame cada quien a su Dios. Pero Jonás no clama. Así que tienen que echar suerte y echan suerte y se dan cuenta que cae sobre Jonás. Y cuando cae la suerte sobre Jonás, note esto importante, cuando la suerte cae sobre Jonás, ahora Jonás tiene que decirle a la gente, estoy huyendo de Dios, soy profeta de Dios, el que creó el cielo y la tierra. Pero Jonás no invoca a Dios. La gente le dice, ¿qué vamos a hacer? Tenemos miedo. Y Jonás ahora le dice, no hay problema, tírenme al mar. Cualquiera hubiese esperado que Jonás dijera, démosle vuelta a la nave y vayamos a tierra. De hecho, los hombres, dice la palabra de Dios, que hicieron todo lo posible por regresar la barca hacia tierra. Ellos hicieron todo lo posible por llevar a Jonás a tierra. Pero Jonás estaba más interesado en que lo echaran al mar, porque él prefería morir antes que ir a predicar a Nínive. Lo tiran al mar, se lo traga un gran pez. Y estando allá, después de 3 días y 3 noches, cuando siente que va a morir, entonces Jonás clama a Dios. Y yo doy gloria a Dios por esto. Usted dirá, ¿por qué? No veo por qué. Bueno, yo sí. Jonás clamó a Dios. Y dice él, y mi oración llegó hasta ti. Y esto es maravilloso. Porque aquí estamos comenzando a entender un poco la gracia de Dios. Yo quiero que tú y yo entendamos que la gracia de Dios no está allí para la gente que es buena. Jonás necesitaba entenderlo de primera mano. Un hombre que a lo mejor se consideraba muy recto, pero cuyo corazón estaba muy alejado de lo que era Dios y de lo que Dios quería para la humanidad. Sin embargo, en el templo, en Jerusalén, Jonás era el hombre bueno, el profeta, el hombre de Dios, el predicador. Así que Dios tiene que tomar a Jonás y llevarlo a la profundidad para que entienda la gracia divina. La gracia de Dios está dispuesta para todo ser humano. La gracia de Dios está dispuesta para aquel que ha asesinado, para aquel que ha robado, para aquel que ha adulterado, para aquel que ha mentido, para aquel que ha sido idólatra, para aquel que ha sido un codicioso toda su vida. Para ellos está extendida la gracia de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino a salvar y a buscar, sino lo que se había, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Nota? Dios vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Por lo tanto, para poder recibir la bendición de Dios, ahora Jonás se encuentra en lo profundo del pez y a punto de desfallecer clama y Dios le da misericordia. Dios le da su gracia. Dios escucha su oración. Y esto es maravilloso. Porque yo sé que si Dios pudo escuchar a Jonás, Dios puede escucharme a mí. Y sin duda, Dios puede escucharte a ti.
sin importar qué tan lejos estemos, sin importar cuánto nos hemos apartado, sin importar hoy qué tan alejados o qué tan profundo en el vicio o en el pecado nos encontremos. Solo hace falta que clamemos a Dios, solo hace falta que creamos en la palabra de Dios, solo hace falta que volvamos a acordarnos del Dios que conocimos, porque en ese momento, cuando clamemos a Él, Dios mostrará gracia y misericordia. ¿No me crees? Quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. El segundo libro de Crónicas, capítulo número 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 7. Quiero que vayas allí conmigo y rápidamente busquemos el verso 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Gloria a Dios. Basta con que tú y yo clamemos a Dios. Basta con que tú y yo acudamos a Dios. Basta con que tú y yo nos arrepintamos ante Dios. La historia de Jonás es extraordinaria porque me hace entender que no hay nadie que se haya ido tan lejos al que Dios no pueda alcanzar. Pero quiero que miremos la segunda parte, porque esta historia se trata de gracia, ¿correcto? ¿Por quién? El extraviado. Entendamos la mente del extraviado ahora. Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y aquí hay un problemita. Porque en la mente de Jonás, Jonás está totalmente impresionado, no porque Dios lo escuchó donde él estaba, sino porque la oración llegó desde donde él estaba a donde estaba Dios. Note la diferencia. Porque para Jonás, Dios estaba sujeto al templo. Por eso, cuando él decide huir, él se va lejos de Dios, lejos de Jerusalén, porque él entiende que mientras más lejos del templo, más lejos de la gracia de Dios, más lejos del poder de Dios, más lejos del alcance de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso Jonás dice, mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. No fue que Dios alcanzó a Jonás en el lugar de su miseria. No fue que Dios alcanzó a Jonás allí en el vientre del pez. No fue que Dios alcanzó a Jonás en las profundidades del mar. No, es que su oración llegó hasta donde Dios. Porque en la lógica de Jonás, mientras más lejos, más cerca del templo, más cerca de Dios. Pero esta no es la lógica de Dios. Note, esta no es la lógica de las Escrituras. La palabra de Dios no dice que nosotros vamos a donde Dios. Es Dios quien viene a nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron y huyeron de la presencia de Dios, Dios acudió a ellos al jardín del Edén. Mientras Zaqueo pensaba que estaba buscando a Dios, Jesús le dice, desciende porque hoy es necesario que yo entre contigo a tu casa. Dios le está diciendo, tú no me buscas a mí, yo te estoy buscando a ti. La historia de la humanidad no es la historia del hombre buscando a Dios, es la historia de Dios buscando al hombre, es la historia de Dios viniendo hasta donde está el hombre. Porque Dios sabe que es imposible para el hombre llegar donde está Dios. Pero quiero que pongas esto en perspectiva, porque fue en el cautiverio precisamente, lejos del templo, lejos de Tierra Santa, cuando el pueblo se arrepiente y vuelve a Dios y luego regresa del cautiverio. ¿Recuerdan? Es precisamente con la persecución que los hijos de Israel salen, el templo desaparece y la predicación del evangelio se expande por toda la tierra, aún más. Note esto. Cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, había una discusión sobre dónde debían adorar, si en el templo de Jerusalén o en el templo de Samaria. Y ahora Jesús le dice, ni aquí ni allá, sino que Dios quiere adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta? En la mente de Dios no se trata de dónde le adoro. Podemos ser muy religiosos. Podemos venir mucho al templo. Podemos estar ocupados, tener cargos, hacer muchas cosas y aún así estar alejados de Dios. Podemos participar de muchas actividades, predicar la palabra de Dios, haber profetizado en el nombre de Dios como Jonás incluso, y aún así estar alejado de Dios. Porque Dios no se recluye a un templo.
Dios no se recluye a formalismos. Dios no se recluye a una religión. Dios está más allá. Pero a la misma vez, Dios está más cercano al hombre. Quiero que tú y yo podamos entender un poco más. Porque el pueblo de Israel fue un pueblo muy religioso, pero un pueblo que estaba muy apartado de Dios. ¿Cierto o falso? Muy apartado de Dios. El problema con Jonás es que Jonás necesitaba un Dios que estuviera recluido en un lugar, al que él pudiera manipular, al que él pudiera servir cuando le conviniera y cuando no, abandonarlo. Pero ese no es Jehová, el Dios del cielo. Muchos de nosotros, en nuestras mentes, queremos un Dios que esté sujeto a una religión, a un rito, a un formalismo, a un templo, a 4 paredes. Y si no voy a las 4 paredes, no adoro. Voy a ser cuidadoso, pero tengo que decirlo, agárralo. Porque hay muchos de nosotros que queremos a un Dios así porque es un Dios que podemos manipular. Es el Dios al que puedo presentarme bonito, con ropa elegante los sábados en la mañana, pero luego vivir en la semana como yo quiero. Es el Dios al que puedo manipular, restringiendo su alcance hasta un lugar. Aquí es donde está tu dominio, en el templo. Cuando salimos del templo, se acabó tu dominio, comienza mi dominio. Pero el Dios de las Escrituras no es solo el Dios del sábado, también es el Dios de todos los días de la semana. No es solo el Dios del templo, es el Dios que está contigo a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, cada día. ¿Me estoy dando a entender? Jonás quería un Dios que estuviera limitado. Y muchas veces nosotros también queremos un Dios que esté limitado. Nos gusta ese Dios así. Y en estos días de pandemia hay gente desesperada y comiéndose las uñas porque no podemos ir al templo. Porque hemos aprendido un rito, hemos aprendido una forma, hemos aprendido un ritual que si no es en el templo no estamos en contacto con Dios. Pero la pandemia nos ha enseñado que no es cierto. Porque en la distancia la gente sigue aceptando a Cristo. En la distancia la palabra de Dios se sigue predicando con poder. En la distancia también puedo adorar a Dios. Ahora nuestros templos pasaron de ser paredes a ser templos digitales. Esta situación nos ha enseñado que Dios no está sujeto a un lugar. Que el templo de Dios no son las 4 paredes en las que te reúnes. Que el templo de Dios eres tú y soy yo. Pero es más fácil servir al Dios del templo porque ahí puedo aparentar, ahí puedo mostrarme como no soy, fingir. Pero es difícil fingir todos los días de la semana, 24/7. Y esta pandemia exige que tienes que estar con tu esposa y tus hijos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y si has perdido tu empleo y tus hijos están tomando clases en casa, mucho más. Y hay un problema con eso para nosotros. Y claro que hay un problema. Porque nos hemos acostumbrado a un formalismo y a un fingir que se ha hecho insostenible durante este tiempo. La mentalidad de Jonás es la mentalidad que tenemos muchos de nosotros. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Jonás quería un Dios que estuviera limitado al templo. Porque limitando el poder de Dios al templo, él podía limitar el alcance de Dios hacia el mundo. Escuche bien. Mientras Dios estuviese limitado en el templo, él podía decidir el alcance de Dios hacia el mundo. Por eso él huye, por eso se va, por eso abandona. Porque él entiende que si él deja la misión, que si él abandona, Dios no podrá hacer más nada. Pero todo lo que está sucediendo es Dios enseñándole a Jonás cuán equivocado estaba. Y todo lo que está sucediendo en nuestros días es Dios enseñándonos a nosotros cuán equivocados estamos muchas veces. Escúcheme bien. Cuán equivocados estamos muchas veces cuando entendemos que lo más importante para Dios es el templo, las instituciones, los campamentos. No. Lo más importante para Dios no es eso. Lo más importante para Dios es la gente. Jonás no podía terminar de entender que para Dios lo importante no era si eran israelitas, si eran... Es que eran seres humanos, es que eran creación de Dios, es que Él quería salvarles.
Jonás no podía mirar más allá de su religiosidad, de su comunidad, de su nacionalismo estrecho. Y muchas veces hacemos lo mismo. Y nos comportamos igual, no entendiendo que Dios no es el Dios de las 4 paredes en la que me congrego, o de la conferencia a la que pertenezco, o de los hospitales que tenemos, o de las cuentas bancarias. No, Dios es el Dios de la gente, Dios es el Dios tuyo, Dios es el Dios mío, pero es también el Dios de ellos. Y a veces nos gusta manipular a ese Dios, porque al igual que Jonás, queremos manipular el alcance de Dios hacia ellos. Porque de nuevo no hemos entendido que lo importante para Dios es la gente. Y que todo lo que tenemos solamente tiene sentido si existe para estar a la disposición de la gente. Ellen White dice, el Salvador trataba con las personas como quien quería hacerles el bien. Le mostraba simpatía, suplía sus necesidades, se ganaba su confianza y luego les decía, sígueme. Porque Él quería hacerles bien. Muchos de nosotros hoy tenemos la misma mentalidad de Jonás. Muchos de nosotros nos estamos comportando igual que Jonás. Refunfuñando con Dios, peleando con Dios por no ir. Peleando con Dios para permanecer en el templo, porque prefiero permanecer en el templo aún sin escuchar a Dios que salvarme predicándole a los ninivitas. Escuche bien, lo voy a repetir. Prefiero permanecer en el templo aún sin escuchar la voz de Dios que salvarme predicándole a los ninivitas. Y yo quiero pasar a la tercera parte porque hay varias cosas importantes que usted y yo debemos entender en este punto. Y lo que usted y yo debemos entender en primer lugar es que muchas personas, y me atrevería a decir que nosotros nos vamos a salvar cumpliendo la misión. Que no hay otra manera de salvarse sin cumplir la misión. Que el plan de Dios para salvar al hombre incluye la misión. Que es el plan de Dios para salvarte a ti. Te dirá, ¿cómo así? El libro de Jonás no es la historia de Dios salvando a Nínive. Es la historia de Dios salvando a Jonás. ¿La historia de Dios salvando a quién? A Jonás. Usted dirá, no, pero Dios llamó a Jonás para que le predicara a los ninivitas. Vamos a ponerlo en perspectiva. Cuando usted ve una película, yo sé que todos aquí hemos visto películas en algún momento. Cuando usted ve una película y llega al final, el protagonista se da un beso con la muchacha y suben los créditos, ¿qué pasó? Se acabó la película, ¿cierto? Se acabó. En el libro de Jonás eso pasa en el capítulo número ¿qué? Número 3. El propósito, según nosotros, ¿cuál es? Ir a predicarle a Nínive. Jonás va en el capítulo 3, le predica y todos se arrepienten. ¿Se acabó el libro de Jonás? No. Hay un capítulo 4 y el capítulo 4 no es sobre Nínive, es sobre Dios y Jonás. Porque el propósito de Dios, el propósito del libro de Jonás no es Nínive. El propósito del libro de Jonás es Jonás. Dios quiere salvar a Jonás y la única manera en que va a poder salvar a Jonás es llevándolo a la misión. Es si Jonás va a predicar. Es compartiendo el mensaje del evangelio. Por eso vuelvo y digo, hay mucha gente que quiere permanecer en el templo aunque no escuche la voz de Dios. Prefiere permanecer en el templo aún sin escuchar la voz de Dios que ir salvarse predicándole a los ninivitas. Yo no tengo mucho tiempo, yo quiero ir terminando, pero la historia se va a poner más buena todavía porque en el verso número 8, Jonás reconoce y dice, los que siguen vanidades ilusorias abandonan su fidelidad. Y aquí Jonás hace un reconocimiento y entiende que el seguir vanidades ilusorias lo llevó a perder su fidelidad. ¿Cuáles eran esas vanidades ilusorias? Yo quiero mencionar algunas para Jonás. Porque, por ejemplo, para Jonás una vanidad ilusoria era pensar que Dios era solamente el Dios de Israel. Pensar que Dios solamente podía salvar a los israelitas. Eso era una vanidad ilusoria. Y esa vanidad ilusoria lo llevó a abandonar su fidelidad a Dios y huir de la presencia de Dios. Era una vanidad ilusoria para Jonás
Pensar que Dios se debe acomodar a nosotros y no nosotros acomodarnos a Dios. Jonás pensaba que Dios debía acomodarse a él y no él a Dios. Escúcheme, esta era una vanidad ilusoria. Porque Jonás revela que él es un profeta que quiere serlo bajo sus propias condiciones. Él quiere estar cerca del templo una vez más, aunque no escuche a Dios, aunque no sirva a Dios, aunque no obedezca a Dios. Quiere estar allí mejor antes que salvarse en Nínive. Jonás es un profeta conforme a sus propios términos y él entiende que Dios debe respetar esos términos. Jonás ilusoriamente pensó en algún punto que podía huir delante de Dios, que podía escapar de la presencia de Dios, que podía negarse a no cumplir la voluntad de Dios. ¿Saben? Y estas son vanidades ilusorias que no solo son de Jonás, sino que son nuestras también. ¿Sabes por qué? Porque en perspectiva, muchos de nosotros hemos llegado a pensar que Dios es solamente el Dios de tu religión, de la mía. Yo soy adventista del séptimo día y espero serlo hasta que Cristo venga. Pero yo debo entender que Dios no es el Dios de los adventistas. Dios es Dios de toda la humanidad. Porque cuando usted va a Juan 3:16, la Biblia no dice que Él murió para que los adventistas se salven. Dice que Él murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Amén. Amén. Entonces yo sé que Dios no es solo el Dios de mi religión, de mi denominación, de mi institución. Dios es el Dios de todos los seres humanos. Les ama a todos por igual. Por eso es mi trabajo compartir el amor de Dios con ellos. Por eso es mi trabajo compartir las gracias de Dios con ellos. Por eso es mi deber compartir las bendiciones de Dios con ellos. Jonás tenía otra. Él quería que Dios se acomodara a él, ¿recuerdan? Igual que usted y yo, que queremos que hoy Dios se acomode a mí. Quiero que sea Dios que se acomode a mí, no yo acomodarme a Dios. Por eso voy a la casa de Dios a deleitarme con lo que yo quiero. Y si va a predicar el predicador que yo quiero, escucho, y si no me voy. Y si va a cantar y se va a cantar la música que yo quiero, entonces sí, si no me voy. Porque es a complacerme a mí que voy, no a adorar a Dios. Hay un problema en Jonás, pero no es solo en Jonás. Está también en ti y en mí, ¿te das cuenta? Hay un problema en nosotros, porque hemos llegado a pensar, al igual que Jonás, que podemos negarnos a la misión y salvarnos. Esto es una vanidad ilusoria, mi querido hermano, porque no hay forma de llegar al cielo sin antes compartir las verdades eternas que Dios te ha dado. Escúchenme bien, porque muchas veces siguiendo las vanidades ilusorias, y yo voy a añadir un poco más, de este mundo mucha gente se ha apartado de Cristo, siguiendo la fama, siguiendo el poder, siguiendo las riquezas, siguiendo la belleza, siguiendo los placeres. Esas son vanidades ilusorias que solamente te han hecho apartarte de Dios, solamente te han hecho alejarte de Dios, solamente te han hecho perder tu fidelidad para con Dios, para luego darte cuenta que no era lo que esperabas, que no era lo que creías, que no hay tal cosa como el éxito que te prometieron, la felicidad que esperabas, el placer que te habían dicho. Jonás se dio cuenta, en el fondo del pez, que seguir sus vanidades ilusorias lo habían llevado a las profundidades del mar. Y hace la declaración, que creo que no fue una declaración de Jonás, es una declaración que Dios le arrancó a Jonás. Jonás no estaba listo para decir esto, pero aún si está listo, Jonás dice, la salvación proviene del Señor. Gloria a Dios. No podía estar más acertado Jonás, porque la salvación solo le pertenece, ¿a quién? A Jehová. En el fondo del pez, Jonás reconoció que la salvación solamente provenía ¿de quién? De Dios.
Esto es curioso y es interesante, porque es Jonás el que decide huir, porque él entendía que él tenía el derecho a decir quién se podía salvar y quién no. Ahora Jonás se da cuenta que eso era una vanidad ilusoria, porque la salvación solo le pertenece a Jehová. Mi querido hermano, no importa cuántas veces la gente de esa iglesia santa te señalen, no importa cuántas veces esa gente culta hablan de ti, no importa cuánto esos santos que se reúnen en el templo te critiquen, el único que decide sobre tu salvación es Cristo Jesús. Y yo doy gloria a Dios porque la salvación no depende de los hombres. La sierva del Señor dice que habrán sorpresas en el reino de los cielos porque la salvación le pertenece a Jehová. Porque la gloria solo es de Dios, porque la gracia de Dios es inagotable. Saben, esto es curioso y a mí me emociona. Porque Jonás dice la salvación proviene ¿de quién? De Jehová. Y esto es interesante, mire, porque la raíz hebrea que se utiliza aquí para salvación muchas veces se utiliza para ensanchar camino, abrir, dar libertad, salvar física o espiritualmente. Pero Jonás no tiene libertad, no hay un camino a seguir. Jonás no puede ensanchar nada, él está en el vientre de un pez. Y ahora Jonás tiene que perder su libertad, perdiéndolo todo, ha encontrado libertad. Esto es curioso. Perdió su libertad física, perdió la movilidad de sus pies, perdió la libertad de ir donde él quería. Ahora estaba en el vientre del pez, pero había encontrado libertad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabes? A mí me parece eso extraordinario porque tras su experiencia traumática, Jonás termina reconociendo que la salvación viene de Dios. Y por tanto él es solo un instrumento de Dios en sus manos. Jonás ha entendido que Dios puede hacer sin él. Y finalmente la palabra de Dios dice que cuando Jonás reconoció eso, Dios le habló al pez. El pez lo vomitó en la playa. Yo quiero detenerme aquí porque a mí me parece esto irónico. Te dirá, ¿por qué irónico, pastor? ¿Por qué? Jonás era un hombre orgulloso que se encontraba frente al rey, un consejero del rey, el profeta de Dios. Y ahora ese hombre culto que había salido con las mejores ropas, montado en el mejor barco, ahora se encuentra siendo desecho de una ballena, vómito de una ballena. Ya su ropa no está tan limpia. A lo mejor los jugos gástricos la han dañado. Hediondo. Pero ahora, ese vómito de ballena es útil para Cristo. Yo quiero hacer 3 reflexiones antes de concluir hoy. 3 reflexiones, pero la primera de ellas es precisamente esta. A veces vamos a tener que convertirnos en desechos para ser útil en la causa de Dios. ¿Qué cosa? ¿En qué? En desechos. Y esto es importante porque, fíjese, cuando miro en retrospectiva la historia de Jonás, yo me doy cuenta que el pez en la historia de Jonás no es un instrumento de castigo, es un instrumento de salvación. Un instrumento de salvación. Miremos hacia atrás. Dese cuenta. Jonás estaba perdido no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Sí, físicamente. Jonás estaba en un barco. Lo tiran en medio de una tormenta al mar. ¿Y qué iba a pasar con Jonás? Él describe que las ondas estaban pasando sobre él. Él mismo dijo, me morí. Y cuando él pensó que se iba a morir, vino una ballena y se lo tragó y lo llevó a las profundidades del mar. Y allí permaneció vivo 3 días y 3 noches. Yo le pregunto, ¿de qué otra manera Jonás iba a permanecer vivo 3 días y 3 noches en las profundidades del mar? No había otra manera. Pero para Jonás, la ballena, el gran pez, no era una ballena. El gran pez era, no sé, el instrumento de castigo de Dios. Pero en la mente de Dios ese no era el instrumento de castigo, era el instrumento de salvación. Porque era a través del gran pez la única manera como podía salvar la vida de Jonás. Esto es curioso, pero agárrate un poco porque es posible que las circunstancias de tu vida no estén allí porque Dios te está castigando, sino porque son la única manera como Dios puede salvarte. ¿No has llegado a pensar que a lo mejor la situación difícil que estás experimentando en tu matrimonio es Dios tratando de hablarte, es Dios tratando de ablandar tu corazón, es Dios tratando de salvar tu matrimonio y salvar tu alma?
No te has puesto a pensar que todos estos problemas que tienes con tus hijos es Dios tratando de llamarte a la atención, de despertarte, de darte a entender que tus hijos ya no son educados por ti, sino por las redes sociales. Es Dios tratando de hacerte entender. Es Dios tratando de salvarte. Es difícil, pero es posible que la enfermedad que estás enfrentando no es el instrumento de castigo, es el instrumento de salvación de Dios. No solo espiritualmente, sino también físicamente. Es difícil verlo desde esta perspectiva, pero a veces es la única herramienta que Dios tiene para salvarte. En la historia de Jonás, el gran pez, no es un instrumento de castigo. Es un instrumento de salvación. Y aquí tú y yo necesitamos entender esto. Dios va a hacer lo que tenga que hacer con tal de salvarte, con tal de salvarme. Si Dios envió a su Hijo a morir por ti, hará cualquier cosa en esta tierra para salvar tu alma. Por lo que no quiero que tú y yo olvidemos el primer aspecto. Y es que a veces vamos a tener que convertirnos en el desecho de este mundo para ser útiles para Dios. Recuerda a Moisés. 40 años fuerte, vigoroso, inteligente, próximo rey de Egipto. Dios tiene que mandarlo al desierto 40 años, quitarle fuerza, quitarle su supuesta inteligencia, quitarle su vigor para que pudiese ser útil para Dios, porque fue entonces cuando Moisés era útil para Cristo. ¿Te das cuenta? A veces vamos a tener que convertirnos en el desecho. El apóstol Pablo dice, tuve que sentir sobre mí la pena de muerte para entender que debo dejar de confiar en ¿quién? En mí mismo y confiar en Dios, quien tiene poder de resucitar a los muertos. 2 Corintios 1:9. Date cuenta una vez más. A veces Dios tiene que utilizar estas circunstancias para doblegar nuestras vidas hacia Él porque quiere salvarte. Quiero poner un segundo punto y es la segunda reflexión que voy a hacer en esta historia. Yo soy importante para Dios, pero no es por lo que tengo, por lo que hago, por lo que soy o por lo que dejo de hacer. ¿Entendieron eso ahí? Vamos a decirlo de nuevo. Soy valioso para Dios, pero no es por lo que tengo, por lo que hago, por lo que soy o por lo que dejo de hacer. Pero soy valioso para Dios. Sí, pero no es por eso. No importa qué tantas cosas hagas, no eres valioso para Dios por eso. No importa qué tantos estudios bíblicos das, tú no eres valioso para Dios para eso. No importa si eres bueno, si das muchas obras de caridad, si guardas toda la ley de Dios, si guardas el sábado, muy bien, eso está muy bien, no dejes de hacerlo. Pero Dios no te ama por eso. ¿Por qué Dios te ama? ¿Por qué Dios te ama? Escucha por qué. Tú eres valioso para Dios. No es por eso. Escucha por qué. Deuteronomios capítulo 7, versículos 6 y 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido de entre todos los pueblos suyos, de entre todos los pueblos que estaban sobre la faz de la tierra. Y el Señor no puso su amor en ti, ni os escogió porque eran ustedes los más numerosos, o los más fuertes, o los más ricos, los más bonitos, los más talentosos. No. Sino porque, ¿qué cosa? Porque eran los más pequeños, más porque el Señor os amó. Es decir, fue porque Él quiso. Él os amó. Él puso su amor en ti. De nuevo, mi valor no depende de las cosas que haga. No depende de lo que soy. No depende de lo que tengo. No depende de lo que dejo de hacer. Depende de que Dios me ha amado. Soy valioso para Dios porque Dios me ha amado. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo. De manera que no solo te amó a ti, amó también a los que se pierden fuera. De nuevo, no soy valioso para Dios por lo que tengo, por lo que hago, por lo que soy, por lo que dejo de hacer. Soy valioso para Dios porque Él ha decidido amarme. Y yo quiero terminar haciendo un llamado especial. Porque es probable que hoy tengamos aquí personas que al igual que Jonás, se consideraban salvos en Israel.
no se han dado cuenta de que la única salvación posible para ellos se encuentra predicando en Nínive. Estoy hablando para alguien que a lo mejor, al igual que Jonás, ha entendido que se trata de él y no de Dios, que Dios debe sujetarse a él. Alguien que ha decidido vivir a su manera, dirigir la iglesia a su manera, obrar a su manera y no a la manera de Dios. Pero hoy quisiera reconocer, al igual que Jonás, que la salvación proviene de Jehová. A lo mejor estoy hablando para alguien que, al igual que Jonás, en algún momento decidió huir y te has apartado de Dios y te has alejado de sus caminos y hoy te encuentras en las profundidades. No hay camino para salir, no hay manera de cómo salir. A lo mejor ese gran pez de tus problemas te ha tragado, te está digiriendo y tú no sabes qué hacer. Es momento de clamar a Dios. Estoy haciendo el llamado para alguien que se encuentra tan hundido en sus pecados, tan hundido en los vicios, tan hundido en las cosas de este mundo, que de pronto ya no sabe qué hacer. Déjame decirte una vez más, es momento de acordarte de Dios. Es momento de recordar a Jehová, porque cuando clames a Él, Dios oirá. Porque cuando clames a Él, tu oración no viajará hacia Él, no. Él vendrá donde ti y te dará salvación. Estoy hablando para alguien que hoy quisiera, al igual que Jonás, reconocer que él no es más que un instrumento y quisiera hoy permitir que sea Dios quien obre su salvación en su vida y las de otros. Si ese es tu deseo, yo quiero orar por ti. Padre bueno, Dios amado, agradecidos enormemente nos encontramos porque tú has sido bueno, porque para siempre son tus misericordias. Señor, al mirar tu palabra me doy cuenta de que al igual que Jonás es cierto que yo estoy extraviado, de que estamos extraviados y que algunas veces hemos llegado a pensar de que somos mejores, pero tu palabra nos ha hecho ver que realmente, Señor, no somos mejores, simplemente nos has amado, nos has dado mayor gracia y hoy nos pides que compartamos esa gracia con aquellos que aún no te conocen. Padre Celestial, hoy quiero, entendiendo tu palabra, entregar mi vida a ti. Y así como Jonás un día reconoció que la salvación provenía de Jehová, hoy quiero clamar a tu salvación y entregarme a ti. Tú conoces mis errores, tú conoces mis faltas. Hoy clamo a ti, porque sé que de las profundidades de este mundo, de la mundanalidad, del vicio, del pecado, tú puedes arrancar nuestras vidas y traernos a nueva luz. Padre Celestial, hoy oro por aquellas personas que sienten en su corazón la necesidad de entregarse a Cristo, para que tú toques hoy su ser y ellos puedan aceptarte a ti como su único Salvador personal. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirnos. Y ojalá que su palabra siempre pueda llegar con poder y transformar nuestras vidas. Que Dios te bendiga.